Vertebral vamos a ver la parte de artrología. Nuestro objetivo está describir las articulaciones de columna y sus medios de unión. Bueno, una vez que hemos visto la parte de osteología, vamos a comprender que el atlas se va a unir con el occipital, ¿cierto? Para formar una articulación doble elipsoidea en esta zona. En número 2 vamos a ver la articulación atlantoxoidea. Acá específicamente sale la articulación atlantoxoidea lateral, ¿cierto? Que es una sinovial plana, porque la mediana va a estar dada, recuerden, por el proceso odontoides, que no lo podemos ver ahí. En número 3 puedo ver la articulación que es propia de las vértebras cervicales, la articulación uncovertebral, que es una sinovial plana. En número 4 vamos a ver la articulación intervertebral, que está dada entre los entre los cuerpos vertebrales y entre medio ahí con su disco intervertebral. Esa va a corresponder entonces a una articulación cartilaginosa sin fisis. Mientras que en número 5 vamos a poder ver la articulación cigopoficiaria, o también llamada facetaria en la clínica, que es una sinovial plana. Ahora cambian generalmente en las lumbares, va a cambiar a una facetaria o una cigopoficiaria del tipo pivote o trocoide, porque generalmente se realizan algunas rotaciones solamente en la región lumbar. La articulación atlanto-occipital, como podemos ver acá, está dada por los cóndilos del hueso occipital y por la porción cóncava del atlas. Esto está reforzado entonces por una cápsula ligamentosa bastante densa que se divide en una parte posterior y en una parte anterior. Por otro lado, también vamos a ver este ligamento cruciforme y una serie de ligamentos que van a reforzar toda la región del proceso odontoide para evitar que se vaya hacia atrás y pueda dañar a la médula espinal. Este ligamento cruciforme se divide en un fascículo longitudinal y en un fascículo transverso. Por lo tanto, va a estabilizar tanto el atlas con el occipital como también va a estabilizar el atlas con el axis. Al sacar el ligamento cruciforme, vamos a poder ver estos ligamentos alares que se dirigen hacia el foramen magno en su porción más lateral. Y finalmente el ligamento del ápice del diente, que va del proceso odontoides también hacia el foramen magno, pero ahora en su porción anterior. Aquí recordemos que hemos cortado las láminas para poder ver dentro del canal vertebral donde iría la médula espinal, y hemos sacado también este ligamento que venía subiendo, que es el ligamento longitudinal posterior junto a la membrana tectoria, que refuerzan toda esta zona también. Las articulaciones uncovertebrales, como habíamos visto, aquí la vemos en zoom, ¿cierto? En un agrandamiento, vemos que es una sinovial plana, solamente de las vértebras cervicales. Las articulaciones cigopoficiarias, acá vemos la región lumbar, nos vamos a fijar que en realidad los procesos articulares de las vértebras lumbares tienen una superficie que es cóncava y otra convexa. Por lo tanto, según la superficie y el movimiento que tienen, es principalmente rotación y por lo tanto pasan a ser unas sinoviales trocoides o pivotes en la región lumbar. Recuerden que las demás son planas. Acá veo la articulación costovertebral y la costotransversa. Bueno, la costotransversa va a estar reforzada por ligamentos del mismo nombre, tanto superiores, laterales, interiores, etc. Y la cabeza costal va a llegar al cuerpo vertebral, como habíamos visto ya anteriormente, a nivel de la hemicarilla o a nivel de una carilla costal completa, y va a estar reforzado por este ligamento que se llama ligamento radiado de la cabeza costal. La articulación sacrolumbar, que es esta unión, es muy importante porque primero recibe el peso del cuerpo de una persona, ¿cierto? Y por otro lado recibe la fuerza de reacción desde el suelo, porque a nivel de la pelvis y el sacro se comienza a disipar toda esa fuerza, y por lo tanto los discos tanto de L5 como de L4 son los que más sufren en el fondo de estas cargas, y por eso se producen muchas hernias en esta zona. Asimismo, también tiene refuerzo de esta articulación dado por los ligamentos iliolumbares, tanto superior como inferior, para reforzar todavía esta región. La articulación sacrocoxigia, habíamos visto que es una cartilaginosa sínfisis y que tiene muchos refuerzos ligamentosos, tanto en su parte anterior como en su parte posterior. Por eso que cuando nos caíamos se puede soltar el coxis, pero nunca sale porque queda firmado por los ligamentos. Recuerden que eso es muy doloroso. Bien, ahora, los cuerpos vertebrales, específicamente la articulación intervertebral, esa que estaba entre los cuerpos, ¿cierto? Y los discos intervertebrales, tiene este refuerzo por delante, que es el ligamento longitudinal anterior.
va desde la porción basilar, desde el occipital hasta la segunda vértebra sacra. Mientras que si lo vemos por la parte posterior de los cuerpos, veríamos este ligamento longitudinal posterior, ¿cierto? Que como vemos se ensancha a nivel de los discos intervertebrales y comienza a descender, ¿cierto? Hasta terminar a nivel del coxis. Esto que hemos cortado para poder ver una vez más dentro del canal vertebral son los pedículos. Bien, y recordemos que este ligamento está justo detrás del cuerpo vertebral. Ahora podemos ver acá en esta línea azul el ligamento supraespinoso que avanza por toda la columna vertebral, ¿cierto? Y vamos a ver que después se ensancha en la región cervical. Y este ligamento que está entre los procesos espinosos lo llamamos ligamento interespinoso. Ahí está marcado con estrellita. Bien, el ligamento amarillo tiene su color ahí por gran presencia de fibra elástica. Bien. Y este avanza por la columna principalmente entre las láminas. Muy importante, entre las láminas va a avanzar el ligamento amarillo. Y por otro lado, vamos a encontrar también estos ligamentos que son los intertransversos, es decir, entre procesos transversos, que están muy desarrollados principalmente en la región lumbar. Probablemente estos procesos transversos, ¿cierto?, corresponden a la región lumbar. Ahora podemos ver los ligamentos supraespinosos y vemos cómo se expande la región cervical para formar esto que conocemos como ligamento nucal. Incluso acá, donde veíamos los ligamentos interespinosos, se pierden, ¿cierto?, en esta zona, para insertarse en la línea nucal ahí externa. Solamente en la región cervical, recuerden. Finalmente vamos a ver el disco intervertebral. Recordemos que el centro tiene un núcleo pulposo, ¿cierto? Que tiene proteoglicanos que absorben agua, ¿cierto? Sobre todo cuando uno está en reposo o durmiendo en la noche, ¿cierto? Y en el transcurso del día esa agua se va perdiendo. Es importante porque cumple una función de soportar las cargas. Actúa como una almohadita. ¿Bien? Mientras que lo que está alrededor es un anillo fibroso que tiene muchas láminas. ¿Bien? Como vemos acá. Muchas láminas este anillo fibroso, y sus fibras están dirigidas de forma oblicua hacia tanto la derecha como la izquierda. Y eso es muy importante y ya lo vamos a ver porque cumple la función de soportar las torsiones de la columna vertebral. El disco intervertebral se comporta como una pepita de limón. ¿Qué significa eso? Que si yo lo comprimo en la parte de atrás, el núcleo pulposo se arranca hacia adelante. Si yo lo comprimo en la parte de adelante ahora, el núcleo pulposo se arranca hacia la parte posterior. Bien, acá veo cómo la columna, entre comillas, está haciendo una extensión y acá la columna está haciendo una flexión. Y vemos cómo se comporta el núcleo pulposo. Si hacemos una inclinación ahora, si presionamos la parte lateral, ¿cierto?, del núcleo pulposo, el núcleo se arranca al lado opuesto. O sea, si comprimimos el lado izquierdo, se arranca hacia el lado derecho. Y acá puedo ver la importante función que tenían las fibras de este anillo fibroso, que cumplen la función de aguantar las torsiones, de soportar las torsiones de la columna vertebral. Bien, un pequeño ejercicio de repaso entonces. Vemos ese ligamento que se llama ligamento del ápice del diente, ligamento alar, ¿cierto? El ligamento transverso, aquí lo podemos ver como todo en el fondo de esos ligamentos protegen a que el diente no se mueva tanto, lo estabilizan, ¿cierto? Porque si se sale y se rompe eso, el diente podría golpear ahí bruscamente la médula espinal. Aquí puedo ver el ligamento alar, ¿cierto? Ahí está la superficie del atlas para el occipital. Aquí puedo ver el ligamento longitudinal anterior, siempre por delante de los cuerpos vertebrales. Parte de la membrana tectoria junto con el ligamento longitudinal posterior. Aquí puedo ver el ligamento del mismo color, tal cual, ligamento amarillo siempre entre láminas. Y aquí puedo ver la expansión del supraespinoso, que en la región cervical se llamaba ligamento nucal. Ahora, una cosa importante es recordar que todos los ligamentos que se encuentren posterior a los cuerpos vertebrales se van a tensar en flexión. O sea, todos los que están detrás de los cuerpos se tensan en flexión. Mientras que todos los ligamentos que estén delante de los cuerpos vertebrales se van a tensar, o sea, se van a ir estirando, van a ir limitando el movimiento en extensión. Así hemos visto entonces este objetivo, espero hayan aprendido. Muchas gracias.